Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Siempre es para mí un reto y un desafío hablar de temas como la resurrección, porque ya hemos escuchado, no sé, 40 prédicas de esto, 70, 80. Levante la mano quien ha escuchado más de 10 prédicas acerca de la resurrección. Uf, un montón de veces, ¿cierto? Y acercarnos a este tema, tal vez a veces como con ganas de sorprender, es medio complicado, pero vamos a ir a lo básico, no solamente de lo que significa la resurrección, sino también de lo que implica para nosotros. Porque creo que el tema más allá de comprender el hecho histórico de lo que pasó en aquel momento, tiene que ver también con comprender qué implicaciones tiene lo que pasó para nuestra vida. Aún si tú eres incrédulo, tú puedes ir a la historia a verificar que Jesucristo realmente resucitó. Es un hecho comprobable científicamente en el sentido de la historia. Y lo puedes revisar y lo puedes ver, pero mi pregunta más allá del hecho que ocurrió es qué implicaciones tiene para nosotros. ¿Qué debería hacer en nuestra vida entender el hecho de que Él resucitó? Él realmente resucitó. Le puedes decir al que tienes a tu lado, realmente resucitó. Pablo dice, si no hubiese resucitado seríamos los seres más tristes de este mundo. Él realmente resucitó, pero ¿qué implicación tiene eso para mi vida? ¿Qué diferencia puede hacer? Y para poder entrar en este tema, quiero hacer una pregunta que puede ser medio jocosa tal vez. Y le pido al que se la sabe no la responda para que los demás puedan pensar. Y quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es el abuelo de la muerte? ¿Quién es el abuelo de la muerte? Piénsalo, está en la Biblia. Piénsalo. ¿Quién es el abuelo de la muerte? Alguien que no se lo sepa lo descubrió hoy, ¿no? Ok, vamos entonces a buscar otra pista para darle un poquito más de tiempo. Está en el libro de Santiago capítulo 1. ¿Ya lo pusieron? Cónchale, vale, no colaboran. Ajá, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1, verso 15. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿quién es el abuelo de la muerte? El deseo. Y me encanta el libro de Santiago porque justo antes está explicando que Dios no es el causante de la tentación. Dios no es, de hecho dice que Dios no puede ser tentado. La causa de la tentación es nuestro propio deseo. En Reina Valera 1960 es la concupiscencia. Ya no sería el abuelo, sino la abuela, pero usted me entiende. El punto es que el pecado, el deseo trae el pecado y el pecado trae a la muerte. Para poder comprender esto necesitamos imaginación. Fíjense, váyanse conmigo a Génesis. Quiero que piensen en un lugar donde no existe ni el pecado, ni la maldad, ni tenemos conciencia del bien y del mal. Imagínense que estamos como Adán y Eva, en un lugar lleno de verde, cosas hermosas, y está Dios físicamente paseándose por el lugar y hablando contigo. No hay muerte, no conoces a ningún familiar que se haya muerto, porque todos están destinados para vida eterna. Es decir, nadie a tu alrededor ha muerto, nadie sabe qué es la muerte. Todos están vivos sin ni siquiera pensamientos de malicia, sin ni siquiera el miedo de que te vayan a engañar o que te vayan a robar o que vaya a pasar algo, que te vayan a condenar o a juzgar. Nada. O sea, todo es paz. Y Dios está en medio de ese lugar. ¿Quién puede imaginarse eso conmigo? Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque normalmente nosotros nacemos en un lugar que está afectado por el pecado, corrompido por el pecado y sus consecuencias. Pero imagínense un momento eso,
que no hubiese vergüenza, que no hubiese nada que ocultar, que no tuvieras nada que aparentar delante de los demás. Qué hermoso sería, ¿no es cierto? Sería increíble. Yo quiero vivir ahí. Yo quiero permanecer en ese lugar. Sin embargo, lamentablemente, Eva comió del fruto. Y precisamente ese verso se cumplió en Eva primeramente. Dice que ella deseó, después de del susurro de la serpiente, deseó, luego pecó y por el pecado fue que vino la muerte y todas las consecuencias del pecado. A partir de ese momento, los humanos comenzaron a morir. Imagínate el dolor que hemos sufrido por nuestros familiares y amigos que han muerto o partido con el Señor. No existiera si Eva no hubiese comido del fruto. Las consecuencias negativas, las veces que te hirieron, cuando te engañaron, cuando causaron dolor a tu corazón, todo eso fue por causa del pecado. Si la persona no hubiese pecado, no te hubiese herido. Tú no estarías a la defensiva, tú no estarías con nervios, con temor. Si la gente no robara, tú no saldrías con temor a la calle. Tú podrías sacar tu teléfono y escucharías una moto pasar y no pasaría nada. Pero cuando sacas el teléfono y escuchas una moto, te tiemblan las piernas, ¿sí o no? Porque han fallado y ese pecado ha traído muerte en diferentes formas y en diferentes maneras a nuestra sociedad. Por eso, mis hermanos, debemos reconocer la primera verdad que nos va a ayudar a entender lo que venimos a entender el día de hoy, y es que somos esclavos del pecado. Esto suena muy fuerte tal vez para algunos, pero quiero que imaginen a una persona que es, por ejemplo, adicto a la droga. ¿Alguien levante la mano? ¿Quién conoce a alguien adicto a la droga? Lo hemos visto. Yo tenía uno en mi casa años atrás y él se robaba las cosas de la casa para poder ir y comprar, para venderlas y tener dinero para poder comprar droga. Se hacía daño y él sabía que se estaba haciendo daño, pero no podía controlarlo. Era esclavo a eso. Pero también hemos visto esclavos a la pornografía o al deseo sexual. Hemos visto esclavos a la condenación. Hay gente que anda viendo todo el tiempo a quién condenar. Hemos visto esclavos al chisme. No le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. Ay, no me aguanto. ¡Ta! Y lo dice. También hemos visto esclavos a la gula. Saben que les hace daño comer X cosa, aún con una condición de salud en particular, y no pueden dejar de comerlo. Es una esclavitud. Y me llama la atención porque muchos de los que están en ese estado no son conscientes de ello. Y vamos a poner un ejemplo en la palabra. Juan capítulo 8, verso 33. Jesús en el anterior le está diciendo a ellos: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ellos responden lo siguiente: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Fíjense que ellos estaban orgullosos de ser literalmente hijos de Abraham, estaban orgullosos de su linaje, pero aún así ellos, fíjense lo que responde Jesús cuando hacen la pregunta. Verso 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es decir, aún con todo y su linaje y su casta y su apellido y todo lo que tenían y todo el orgullo que sentían, ellos eran esclavos del pecado. No podían controlarlo. Se les escapaba de sus manos. Eran esclavos del pecado. Pero también, además de esa verdad de que en el mundo somos esclavos del pecado, tenemos la segunda realidad que es bastante fuerte y que entró al mundo a causa del pecado de Eva, y es que somos entregados a la muerte. Cada uno de nosotros está caminando con un reloj. ¿Se acuerdan de esa película que lo ilustró con un reloj aquí? Con un reloj aquí que se va contando los días. Ya pasó, ya tienes un segundo menos, tienes 2 segundos menos,
tienes 3 segundos menos y así va disminuyendo el tiempo que tienes en esta vida. Pasa muy rápido, no nos damos cuenta y aunque lo queramos negar, la verdad es que ahí nos está esperando la famosa muerte. Dile que está a tu lado, te está esperando. No, mentira, mentira. Esta es cruel, no es cierto, pero es la verdad. A todos nos está esperando. Ahora, me encanta, esa es la realidad, pero cuando se plantea esta realidad, por ejemplo, en el libro de Efesios, sale una frase que a mí me da esperanza y alegría. Y es lo siguiente: pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Pero Dios nos miró en esa condición, siendo esclavos que iban camino. Imagínense que tenemos una persona adelante, una cadena de personas adelante y otra atrás. Veníamos encadenados de manos y pies. Íbamos camino derechito al destino llamado muerte. Todos íbamos así. Y Dios desde el cielo nos miró y la Biblia dice, pero Dios, Efesios 2:4, dice así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso, mis hermanos! Íbamos en esa misma imagen. O sea, de repente no lo podemos tener claro ahora mismo, pero quiero que piensen en esto. Hay una cadena de personas caminando hacia la muerte, literalmente, esclavos del pecado, condenados a la muerte. Y Dios vio eso y dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de que estábamos muertos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Así que, ¿qué implicación tiene el hecho de que Cristo haya sido levantado de los muertos? Tiene mucha implicación para nosotros. Fíjense lo que dice, sigue diciendo, un poquito más adelante, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mi hermano, esto es demasiado brutal. Tú estabas caminando con tus cadenas hacia la muerte y Dios te sacó de ahí, te quitó las cadenas y te sentó con Cristo en lugares celestiales. Yo, si fuera un poco más pentecostal, diría, si usted hubiese entendido eso, usted levantaría un aplauso y un grito de júbilo, aleluya. Pero prefiero que piense. Mi hermano, de verdad, Dios nos sacó de esa condición. Pero para poder comprenderlo aún más, a mayor profundidad, tenemos que aprender lo que significa esta palabra, Goel. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que significa Goel? Levanten su mano, bastantes de nosotros. Goel es una palabra clave para poder comprender esto que Dios hizo por nosotros. Podríamos dejar la prédica hasta ahí, pero me gusta profundizar un poco más. La palabra Goel significa redentor. Es básicamente un familiar cercano en la escritura del Antiguo Testamento. Es un familiar cercano que tiene la responsabilidad de redimirte o rescatarte de 4 cosas diferentes. Te voy a poner las 4 cosas. La primera es si tú tienes tierras y posesiones y porque caíste en pobreza las perdiste, Goel, tu familiar cercano, supongamos que es un hermano o un primo cercano, él tiene la responsabilidad de comprar esas tierras para que sigan estando en la familia y dártelas de vuelta. La segunda cosa, este Goel es el responsable de vengarte si alguien te mata. Tenemos varios ejemplos de eso en la Biblia, no me da tiempo de ir por cada uno. La tercera es que si tú caes en pobreza y eres vendido como esclavo, que podías hacerlo en aquel tiempo, aún dentro de los judíos, este Goel es el responsable de pagar tu rescate. Y la cuarta es este Goel
es también responsable de si tú mueres sin tener descendencia, él debería casarse con tu esposa para tener un hijo en tu nombre. Sé que eso suena medio raro para nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero en este sentido, era para que pudieran seguir el linaje de esta persona en la escritura. Entonces, este Goel, las condiciones es que tiene que ser un familiar cercano. Y si tú caes en esclavitud o pierdes tus posesiones, él es el responsable de rescatarte de la esclavitud y de rescatar tus bienes para la familia y para ti. Así que entendiendo esto, vamos a ver quién es nuestro Goel. Nuestro Goel es el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Pero primero Él tuvo que hacerse nuestro hermano. Y dice que Él se hizo hermano, no se avergonzó de llamarnos hermanos. Dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. O sea, Jesús es mi hermano. ¿Cuántos saben esa realidad? Jesucristo es nuestro hermano. Él se hizo nuestro familiar cercano. Y cuando nos vio en esta situación, otra vez, amarrados de manos y pies, caminando derecho a la muerte, Él se hizo responsable por nosotros. Y lo primero que hizo fue liberarnos de la esclavitud del pecado. Y para liberarnos de esa esclavitud, Él pagó un precio. Y el precio que pagó, nada más y nada menos, mi hermano, fue su propia vida. Y no su vida solamente como inyéctame algo y me morí, sino la vida con el dolor y el sufrimiento de la cruz. Y cuando Él padeció por eso, pagó para que a nosotros se nos quitaran las esposas. Y para que nos quitaran los grilletes. O sea, nuestra libertad es gratis para nosotros, pero alguien pagó un precio alto por ella. Por eso se hizo nuestro hermano para rescatarnos de la esclavitud. Pero además de eso, nuestra vida estaba sujeta, entregada a la muerte. ¿Y saben lo que hizo nuestro Goel? Nuestro cuerpo, este cuerpo, en algún momento, mis hermanos, si Cristo no viene antes, va a ser comido por gusanos. Yo sé que suena muy feo eso. Pero si Cristo no viene antes, este cuerpo va a ser comido por gusanos. Esa es nuestro destino. Sin embargo, nuestro Goel también rescató nuestro cuerpo de la muerte. Y esta vez no lo hizo por precio, es decir, no pagó un precio para rescatarnos, sino que lo hizo a la fuerza. Él fue al sepulcro, Él venció la muerte y Él nos liberó a través de eso. Y dice que cuando Él se levantó de los muertos, Él nos rescató de la muerte. Mi hermano, y eso lo hizo por pura fuerza, como el Padre lo hizo con el pueblo de Israel sacándolos de Egipto. A pura fuerza. Nuestro Señor venció a la muerte y eso nos da vida eterna. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra vida? Vamos a ver 4 solamente hoy. La primera es que nos hace libres del pecado. Dile por favor al que está a tu lado, libre del pecado. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses 2, versos 13 y 14. Dice así, bueno, el 13 por ahora. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Esto es increíble, increíble. Yo me imagino el gozo que podemos sentir. Tú vas así, sin esperanza, preso, pa'l matadero, como oveja pa'l matadero, vas así. Y de repente viene alguien y paga un precio y te quitan las cadenas de las manos y los pies y quedas libre. Y tú dices, ¿y ahora? Eres libre. Sí, pero ¿y cuánto tengo que pagar? Nada, yo lo pagué por ti. Y, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque eso normalmente tiene una trampita. Todo el mundo que me regala algo me lo regala con una cuerdita. ¿Qué tú quieres que yo haga? Bueno, me gustaría que me ayudaras a hacer lo mismo por otros, a rescatar a otros de la esclavitud.
a rescatar a otros de la esclavitud del pecado. Y el que entiende la grandeza de esto, mis hermanos, no por obligación, sino por entendimiento y reacción, entrega todo lo que es por aquel que pagó ese precio por usted. Es una cosa de consecuencia. Yo quiero dar todo, no porque es religiosamente correcto, sino porque es lo que yo debería hacer. Es lo que yo debería hacer. Ahora, vamos a ver la segunda libertad. Libres de la ley. Por favor, dile que está a tu lado, libre de la ley. Vamos a ver lo que dice Romanos 7, verso 6 en adelante. Por ahora, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¡Wow! Mis hermanos, tú y yo deberíamos estar presos de la ley. Esto quiere decir que deberíamos comer kosher, deberíamos celebrar las fiestas, deberíamos, cada vez que pequemos, deberíamos buscar una paloma o un animal, matarlo para limpiar nuestros pecados. Sería terrible. Si tuviéramos que hacer eso todavía, probablemente la única paloma que sobreviviría sería la del logo de Twitter. Y si acaso. Porque a cada rato fallamos, pero gracias a Dios, este nuevo pacto, esta nueva manera que dice aquí, es vivir en el Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos llenos del Espíritu Santo, que alimentamos esa nueva naturaleza que Dios nos da al darnos su Espíritu, a Cristo en nosotros. Y eso es fácil de descuidar si lo perdemos de vista, pero también es glorioso cuando lo tenemos en cuenta. Es increíble todo lo que podemos hacer si vivimos en el Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 4. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Heredamos. Estamos sentados juntamente con Cristo. Somos herederos o coherederos de sus promesas y sus bendiciones. Ya no somos esclavos de la ley, somos libres de ella. La tercera libertad que Dios nos da y que compró para nosotros fue la libertad de la condenación. Por favor, dile que está a tu lado, libre también de la condenación. Mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esto es algo como lo siguiente. Imagínense que tenemos un pergamino con todos los pecados de ustedes, 2 pecados, 2 puntos, sentencia o consecuencia. No sé, imagínense que tenemos los de Danon o los de Danon no, porque Danon es el bebé, los de Daniel. Imagínense que tenemos los de Daniel. Y aquí está, Daniel le robó a su papá cuando era chiquito. Daniel le mintió a sus padres. Daniel le pegó a sus compañeros de clase. Daniel, y entonces Daniel, esto, 2 puntos, sentencia. Daniel, 2 puntos, sentencia. Daniel, 2 puntos, sentencia. Probablemente si lo estiran, llegaría rodando hasta el final de la pared. No se crea que nada más el de Daniel, mi hermano. No te creas que nada más el de Daniel. Puedo poner otro nombre de ejemplo y tú sabes que posiblemente llegue hasta la oficina del frente, pero no importa. Eso que teníamos ahí fue enrollado por Dios y fue clavado en la cruz. Y fue dicho, ya fue pagado. Ahora Él es libre. Los que entienden eso es como que, ¿en serio? De hecho, algunos de nosotros decimos, es demasiado bueno para ser verdad. ¿No es cierto? ¿Cuántos han pensado eso? Tampoco así. O sea, yo tengo que hacer algo, pues. El orgullo, cállate ahora. Tú no tienes que hacer nada. Fue hecho por Él. Creer es solamente lo que tú tienes que hacer.
Y esto le da problemas a nuestra mente justiciera, pero solamente eso, mi hermano. Todo el acta que tú tenías fue amarrada y clavada en la cruz y tú fuiste declarado inocente, libre, absuelto. Eso fue increíble, hermano. No importa lo que hayas hecho. Esto es realmente maravilloso. Pero no solamente nos libera de la condenación de las cosas que iban en contra de nosotros, sino que también debería liberarnos de la condenación que nosotros le aplicamos a otros. Del juicio y la condenación que le aplicamos a otros. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, verso 7. Dice así: como ellos seguían exigiéndole, hay que tenerle la cara para exigirle a Dios. Están exigiendo una respuesta. Te exijo que responda. A veces hay una cierta idea de brujería evangélica que le exige a Dios cosas también, ¿no? Pero eso es para otro día, eso lo hablamos otro domingo. Dice, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Obviamente en ese momento comenzaron a soltar las piedras todos los religiosos que fueron a encontrar a esta mujer para tentar a Jesús. Pero ¿y cuántos de esos tenemos en las iglesias hoy? Que están evaluando a los demás y lanzando condenación sobre sus vidas. Diciendo por esto, por aquello, por lo otro, por cualquier cosa. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado. Porque como se nos hizo libre de la condenación de lo que habíamos hecho, nosotros ahora, ¿con qué derecho vamos a culpar a otros por lo que están haciendo? ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Quién eres tú que juzgas al siervo de otro? Dios nos libre y nos ayude a enfocarnos en estudiar, en aprender, en crecer y en enseñar la verdad y no juzgar a los demás. La cuarta libertad es libres de la muerte. Dígale que está a su lado, libre de la muerte. Y obviamente la palabra del Señor nos está enseñando en este momento, no es que no vamos a morir la primera vez, sino que habla de la segunda muerte o de la muerte eterna. Es la segunda muerte, es decir, saben que lo que la palabra enseña es que a cada hombre le corresponde morir una vez y después el juicio. Entonces, si no ha llegado el Señor Jesucristo antes de que nosotros muramos, vamos a ser resucitados cuando Él venga para ser juzgados. No según nuestras intenciones o según lo que sepamos o según lo que hayamos memorizado de la Biblia, sino según lo que hayamos hecho. Eso está interesante. No, pero yo tenía la intención de evangelizar. Yo tenía la intención de hacer esto. ¿Desde cuándo la tenía? No, desde 1425. ¿Y cuántas veces ha salido? 2. Y esas veces que saliste, porque era una actividad de la iglesia. Mis hermanos, seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Y esto es interesante porque acabo de decirles que la salvación es por fe, ¿no es cierto? Por lo que creemos. Pero lo que creemos, cuando lo creemos de verdad, eso produce acciones. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces es por fe, pero una fe de verdad que se traduce en acciones. No una fe de palabra que niega la eficacia de la piedad. Veamos qué dice la Biblia con esto. Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado, pero la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta otra vez porque parece que hay un pero Dios, ¿no es cierto? El hombre se metió en problemas, pero Dios fue y lo rescató de vuelta. El pecado trae la muerte, pero Dios da una dádiva de Dios, que es la vida eterna.
¿Cuántos tienen vida eterna? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? Tenemos vida eterna. Y no es que tenemos vida eterna cuando resucitemos en el Señor. Tenemos vida eterna desde ahora. A partir de que crees, si crees de verdad, tienes vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cómo debería estar una persona que tiene la vida eterna? Mi hermano, deberíamos tener gozo. Pero no solamente deberíamos tener gozo, deberíamos también, si vemos a otros que van así, deberíamos hacer algo. ¿No te parece? Si yo veo que otros van así y yo tengo vida, es como, epa, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo mi corazón se mueve a compasión después de haber recibido semejante regalo? ¿Y sabe lo que hacemos muchos de nosotros? Se lo merece. Mira, con todo lo que hizo. Y empezamos a parecernos un poquito más a los fariseos que a Jesús. Señor, gracias, que yo no soy como esos pecadores. Yo diezmo y ofrendo y oro públicamente para que todos vean que estoy orando. Dice el Señor, ese no será justificado. Pero el que dice, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador, ese será más justificado que el otro. Entonces tenemos el peligro de que cuando conocemos del Señor, empezamos a creernos más que otros. Empezamos a sentirnos con la facultad de criticar, murmurar y juzgar a los demás, pero ese no es nuestro rol. Nuestro rol es colaborar con Dios para rescatar a otros y para ayudarlos a crecer. ¿Estamos claros con eso? ¿Cuál es nuestro rol? Colaborar. ¿Cuál es nuestro rol? Colaborar. Colaborar no es condenar. Colaborar no es ejecutar juicios sobre ellos. Colaborar es orar, interceder, confrontar, hablar la verdad en amor, ayudarles a conocer su error, pero no condenar. Ahora, me encanta porque esta visión de la vida eterna me da luz a mí, primero para tener gozo. Mis hermanos, yo veo por ejemplo las películas de Indiana Jones y todo lo que entregan por esa agua que da vida eterna o esa piedra que produce vida eterna o que retrasa la muerte. Y nosotros tenemos eso. Es como si cada uno de nosotros tuviera la fuente de agua de vida eterna. Pero andamos tristes porque no tenemos fósforo. Tenemos la fuente de vida eterna, pero estoy triste porque él tiene unos zapatos mejores que los míos. Esto sí no es ridículo eso. Tenemos la fuente de vida eterna, pero no puedo. ¿Qué pasó? No puedo. ¿Qué pasó? No, yo no sirvo para nada. ¿Qué pasó? Salí mal en un examen. ¿Cuántos han salido mal en un examen? Y el mundo no se ha acabado por eso. No sé si me explico, pero nos metemos en unos huecos y a veces podría parecer algo grave. Mi novio me dejó o mi novia me dejó. ¿A cuántos los ha dejado un novio? A mí me dejó, hermano. Se van a hacer los duros, a mí nada más. A mí me han dejado y no pasa nada. Es decir, no pasa nada después de eso, pero en el momento nos estamos muriendo y perdemos de vista o de enfoque la verdad más grande, y es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y si tenemos esa verdad atesorada, es más que suficiente para que podamos estar gozosos y llenos de alegría el día de hoy. Ahora, mira esta otra, la siguiente, Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus
pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. Esto nos da seguridad, mis hermanos. Y con esa seguridad, nosotros entonces salimos de nuestra esclavitud y empezamos a pensar, ¿cómo puedo agradecer? ¿Cómo puedo glorificar? ¿Cómo puedo ser cada vez más libre en mi mente, en mis actitudes, en mis asuntos? Porque tristemente, podríamos volver a la esclavitud. Y eso es tan idiota como aquel que iba de camino, llegaron y pagaron el precio, él se liberó, pero dijo, no, yo quiero volver a ser esclavo. Y se volvió a vender por nada y volvió a caminar en la esclavitud. ¿No les parece ridículo eso? Es como, pero ya va, si te pagaron la libertad y eres libre, disfruta la vida, anda. Disfruta la vida en el Señor. Y usted me entiende lo que quiero decir con eso, ¿no? La vida loca por ahí. Alguien dice que... Disfruta la vida en el Señor. Disfruta la libertad que tienes dada por el Señor. Mira, la pregunta que debemos hacernos cuando llegamos a este punto es ¿qué hacemos con nuestra libertad? Tenemos una libertad que fue pagada por precio de sangre. Tenemos una libertad que fue ganada a fuerza de victoria sobre la muerte. Mi pregunta es, ¿ahora qué hacemos con esa libertad? Porque si entendemos el valor de esta libertad, nuestra vida debería estar encaminada en servir al Señor, en hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y cuando digo servir al Señor, no es que dejes tu trabajo y te vengas a la iglesia. Servir al Señor es vivir conforme a lo que Dios enseña y poder servir en lo que sea que tú puedas aportar en el cuerpo de Cristo. Amar a tu esposa, cuidar a tus hijos, proveer para tu casa, cuidar de los demás, enseñarle la palabra a los demás, primero a los de tu casa, pero también a los amigos, compañeros, hermanos, que tú ves que van caminando hacia allá. Y para ilustrar esto de la mejor manera que puedo por ahora, esto da para hacer filosofía y entrar en unas cosas increíbles, pero quiero ser sencillo para que me puedan comprender bien y para yo explicarme de la mejor manera. ¿Alguien ha visto la película Salvando al Soldado Ryan? ¿Quién? Levanta la mano, ¿quién la vio para tener una idea del porcentaje? Ok, bien. Los que no la han visto tienen 2 tareas para este domingo en la tarde. Pueden hacerla el domingo o en la semana. Vean por favor La Pasión de Cristo. Si pueden verla hoy, véanla hoy. Para que tengan mayor claridad del precio que fue pagado por nosotros. Mientras lo tenemos consciente, vamos a reaccionar mejor a lo que tenemos que hacer. Tengamos consciente el precio que fue pagado. Ahora, si pueden, vean Soldado Ryan, los que no la han visto. Esta película narra la historia de una mujer que tenía creo que 5 hijos, no recuerdo los números, pero más o menos es la historia, 5 hijos. Y los 5 fueron enviados a la guerra. 4 de ellos murieron en el servicio al Señor, a su país. Y cuando murieron, es que para mí no hay otra forma más de servicio que servir al Señor, aleluya. Ok. Les decía, estos 4 murieron en la guerra y en la historia le llega al presidente. Le dice, mira, tenemos una señora, se llama X, y esta señora tiene 5 hijos y 4 ya murieron en la guerra. Y tiene uno que está en el batallón tal donde es terrible, se llama Ryan. Y el presidente le conmueve el corazón lo que está pasando y dice, no, salven a Ryan. Vayan y tráiganselo a su madre. Esa mujer ya ha pagado demasiado por esta guerra. Y mandan un pelotón de 15 soldados, no recuerdo los números, insisto, pero fueron a buscar a Ryan. En ese salvarlo, mataron a varios de los soldados del pelotón. Varios. Y ya cuando lo rescatan, uno de los que queda vivo lo agarra por el pescuezo y lo levanta así y le dice, mucha gente ha muerto por ti. Vive una vida que valga la pena. Esa frase
Mucha gente ha muerto por ti. Vive una vida que valga la pena. Cuando yo pienso en esa frase y veo la pasión de Cristo, digo, el Señor murió por mí. Y me digo, Cheo, vive una vida que valga la pena. No malgastes tu tiempo en estupideces. No te quedes mucho tiempo dormido en tristezas y agonías. Produce cosas que al cabo del tiempo digan, valió la pena. Valió la pena. Mis hermanos, Jesús vale mucho más que 1000 soldados. El sufrimiento que soportó por nosotros vale mucho más. Y yo sé que tenemos excusas, no, mira que lo que el otro dijo, lo que el otro hizo. En estos días escuché, perdonen que haga este paréntesis, pero es necesario. En estos días escuché a un hombre que hace redes sociales diciendo, es que yo veo al cuerpo de Cristo pelear y yo los veo discutir y no hay unidad en el cuerpo de Cristo y por eso yo no me acerco a Dios. Pausa. Eso suena muy bonito. Pero lo que hacen los demás no tiene nada que ver con mi respuesta a la cruz. Escucha eso. Lo que hacen los demás no tiene nada que ver con mi respuesta a la cruz. No, yo me fui a la iglesia y me fui del Señor y me fui de esto porque es que los pastores, es que los líderes, es que los demás, mano, pausa. Escúchame algo. Lo que hacen los demás no tiene nada que ver con mi respuesta a la cruz. Yo tengo que responder al Señor por lo que Él hizo por mí. Si hay un hermano criticón, hey, hay 20. Usted ámelo, perdónelo, sopórtelo en amor, ayúdalo a crecer y siga haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Pero es que mi tío hizo esto y dice que era cristiano. Mire, él decía que era cristiano y tenía 3 mujeres. Yo no creo en los cristianos. Está bien, no creas en los cristianos, pero cree en el Dios de los cristianos. Esa es otra cosa, hermano. El Señor no falla. Y lo que hizo el tío, el primo, el abuelo, el hermano, mi papá, no es razón suficiente para que tú te apartes o hagas algo que no tiene nada que ver con el Señor. ¿Se entiende eso? Entonces yo entiendo lo que dice, mira, es verdad, damos mal testimonio y eso nos debería llamar a la reflexión. Hey, deberíamos dar buen testimonio. Vamos a esforzarnos por hacerlo. Vamos a esforzarnos por cada vez ser mejores. Vamos a alimentar a la naturaleza que Dios plantó en nosotros. Vamos a leer la palabra. Vamos a pasar tiempo en ayuno y oración. Vamos a pasar tiempo en tiempos de oración e intercesión y adoración para alimentar la naturaleza que Dios nos ha puesto en medio. Pero si hacemos eso, no podemos poner como excusa lo que otros hacen. Más bien, ¿qué pasa cuando tú estás en el espíritu? Ahí, no en la ley, sino en el espíritu, y ves a alguien fallar. ¿Vas a salir corriendo? No, mi hermano. Si tú ves a alguien fallar, tú como espiritual, restáuralo. Tú como espiritual, confróntalo, llámalo a cuentas, háblale con amor, pero no dice, tú, si ves a alguien fallar, te puedes ir, estás absuelto. Eso no es lo que dice. Entonces tengamos cuidado de buscar excusas en los errores de los demás para nosotros no hacer lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. No dice, honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien. Dicen, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero es que mi papá era Hónralo. No dice, obedécelo. Si te está mandando a hacer algo que no es de Dios, no tienes por qué obedecerlo. Pero sí tienes que honrarlo. Sí, responsabilidad individual. De eso vamos a hablar en el entrenamiento de Detox, pero lo hablamos un poquito más profundidad en su momento. Mi hermano, quiero cerrar con este verso para que oremos. Dice Gálatas 5:1. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa libertad? Gálatas 5:1 dice lo siguiente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mi hermano, Él nos libertó para que vivamos en libertad. No nos sometemos de nuevo ni al pecado, ni a la ley, ni a la condenación. Somos libres de todo eso.
Aunque el verso explícitamente en Gálatas está escrito para libres de la ley, creo que se aplica perfectamente a lo demás. También la palabra nos enseña, si fuiste libertado del pecado, no te vuelvas a meter en eso. No vuelvas a caer en eso. Tú tienes que abrazar tu nueva naturaleza. Tú eres santo, dice la palabra del Señor. Tú eres santo. ¿Eres pecador? Sí, tenemos un problema ahí teológico. Eres un santo que falla desde mi perspectiva. Si ya aceptaste al Señor, fuiste santificado por Él, apartado para Él y aún cometes fallas. Pero lo que hace la diferencia es que tú ya no caminas así, llevado por el pecado, sino que tú cometiste una falla y fuiste a la luz. Señor, perdóname. Pastor, ayúdame. Hermano, ora por mí. ¿Ven la diferencia? Y cada vez que tú estás haciendo eso, buscas ayuda, ora por mí. Señor, aquí estoy. Cada vez que haces eso, alimentas una nueva naturaleza en ti que te hace que en el tiempo peques muchísimo menos. Muchísimo menos. Y lo que antes era, voy a caer, ahora es nada que ver. Tal vez puedo estar fallando en otras cosas, pero en eso jamás volveré a caer. Cuida que no caigas, pero digo, si estás en el Espíritu, estas cosas ya no se vuelven tentación. Lo que antes te agarraba y te revolcaba, ahora es como, no, yo no voy a hacer eso. Ya no me provoca, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Mi mente, mi corazón, mi vida está apuntando hacia un lugar diferente. Ya no, ni siquiera lo deseo. Pero eso pasa cuando vivimos en la libertad que Dios nos da. Así que mi hermano, para cerrar y para orar por ti, quiero pedirte de todo corazón que reflexiones en cómo estás manejando esa libertad que Dios te dio. ¿Estás perdiendo el tiempo jugando más de lo debido, haciendo cosas que no tienes que hacer? ¿Estás sometido a la esclavitud del pecado en algún área de tu vida? ¿Estás volviendo a condenar a los demás porque te sientes superior? ¿Qué hacemos con esa libertad? Mi hermano, si Dios te libertó y te quitó, es para que ahora tú seas lo que la Biblia enseña, un esclavo por amor. Ya no eres esclavo de la maldad, ni del pecado, ni de la muerte. Ahora eres un esclavo del Señor, esclavo de Cristo. ¿Sabes? En ese tiempo se permitía la esclavitud entre los israelitas y los israelitas tenían que perdonar a las personas cada 7 años. Entonces, si eras un esclavo, máximo podía ser por 7 años. Pero si te tocaba el tiempo de la libertad y tú decías, no, yo amo a mi amo como mi familia. Yo quiero permanecer aquí como uno de sus hijos. Tú agarrabas, es medio grotesca la imagen, pero tú te marcabas con una puerta y un clavito aquí, plax, y decías, a partir de ahora yo soy un esclavo por amor. Yo quiero permanecer aquí. Y la imagen gloriosa, es que cada cosa en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Es una ilustración para lo que nosotros debemos hacer ahora. Esa imagen es una ilustración para aquellos que entienden la libertad que Dios nos ha dado. Y dicen, Señor, por todo lo que hiciste, ahora yo quiero ser un esclavo por amor de ti. Yo no me quiero ir de tu casa. Yo me quiero quedar contigo. Y dice que en ese momento, ese esclavo ahora es como un hijo para el amo. ¿Quiénes son como hijos para el Señor? Entonces, mi hermano, oramos para cerrar, pero esta es la pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu libertad? Jesús resucitó y eso te da libertad y vida eterna. Pero ¿qué estás haciendo con ella? Santiago dice, no usen su libertad como ocasión de pecar. Usemos nuestra libertad para glorificar a aquel que nos liberó. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Quédate con alguien allí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta odisea maravillosa
que se llama el camino de la santificación. Que nuestra vida pueda honrarle a Él y pueda glorificarlo a Él. Oremos por nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por la libertad que compraste para nosotros. Gracias porque nos hiciste libres del pecado, libres de la condenación, libres del juicio, libres de la ley. Libres, Señor, para poder caminar conforme a tu voluntad, para ir en pos de ti, para ser gente que glorifica tu nombre, gente que alcanza a otros, gente que libera a otros, colabora con otros. Colabora contigo para la libertad de otros. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te lo suplicamos, Padre bueno. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, a no dejarnos llevar por la maldad de este mundo, a no dejarnos llevar por la ley y la religiosidad. Ayúdanos, Señor, a no andar condenando a nadie, ni tampoco ser presa de la condenación. Ayúdanos, Señor, a caminar en libertad, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en nuestro caminar, para que podamos vivir vidas que te glorifiquen. Señor, yo oro por mí y oro por mis hermanos, que no caigamos en ninguna de las trampas del diablo. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, a hacer las obras que predestinaste de antemano para nosotros. Señor, ayúdanos, Dios mío. Gracias, porque cuando nos ponemos de acuerdo y pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y esta es tu voluntad, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros.